Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este estudio sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a seguir con esta serie de estudios bíblicos. Estamos mirando el segundo libro de Samuel. Y vamos a ver hoy la sublevación de Seba. Esto va de 2 de Samuel 20 hasta el versículo 22, del 1 al 22. Pero vamos a analizar primero los personajes que intervienen en este estudio. Mire, hay varios personajes. El primero es Seba, y de hecho el título dice que la sublevación de Seba. Mira, hermano, es que David, todos sus generales, toda la gente eran familiares, eran sobrinos de él, los que estaban ahí reinando con él. ¿Recuerdan cuando habíamos dicho, el profeta Natán le dijo, cuando él se metió con Betsabé, que le dijo, mira, es que la espada no se va a apartar de tu casa? Y sí, toda esa gente, entre ellos, se mataban. Esto fue una cosa desastrosa, pero ya venía por un decreto, ¿sí? Por un decreto, por una sentencia que el mismo Jehová le había dado a David por ese pecado con Betsabé, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los personajes. El primero es Seba. Seba era hijo de Bicri y de Bacri y lideró una rebelión contra David. Fue asesinado por Joab. Joab, sabemos que era otro sobrino de David. Seba era de la tribu del rey Saúl y de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín venía el hijo menor de Jacob y Raquel y fue el jefe primero de las tribus de una de las tribus de Israel. O sea que Seba y David venían de la misma tribu de Benjamín. Estos descendientes de las tribus de Cush, el hijo de Cam, nieto de Noé. Que en el Salmo 5 David habla que él lo metió como en un chisme, que Cush hizo algo y tuvo que salir huyendo el pobre David cuando este Cush le hizo ese chisme, y este viene de estos hijos de Cush, de ahí viene Seba. Hay otro personaje en este estudio que es Joab. Joab era general de David. Se caracterizaba porque era muy sanguinario, ellos mataban mucho. Era el hijo de la hermana de David que se llamaba Zeruya, una hermana de David. Por tanto, era sobrino de David. Y este Joab fue el que asesinó a Absalón, el hijo, cuando se rebelió, sabiendo que David había dicho que no, y él mató el primo, pues ellos eran primos. Mató a Abner y mató a Amasa a espada, ¿verdad? Entonces vamos a dejar aquí, ya sabemos quién es Joab cuando hablemos. También tenemos a Abisai, es otro personaje que hay ahí, que fue un líder militar, hijo mayor de la hermana de David, Serbia. O sea que una hermana de David se llamaba Zeruya y el hijo Joab estaba ahí en el ejército, ¿sí? Y otra hermana de David se llamaba Serbia y su hijo se llamaba Abisai, que también fue sobrino de David, que era hermano de Joab y de Asael. O sea que Abisai y Joab eran hermanos, y Asael también. Y hay otro personaje que se llama Amasa, era otro comandante del ejército de David, que David ascendió a militar. De Amasa era hijo de Abigail, que era hermana de Sarbia, la mamá de Joab. O sea que era pariente también de Joab, de David, y era el que iba a reemplazar a Joab, pero Joab lo asesinó considerándolo un rival. Por eso dice la sentencia, la espada no se apartará de tu casa, y vive Jehová. Así fue. Amasa también era sobrino de David, y David dijo a Salomón, su hijo, que vengara a Amasa matando a Joab. Mire que es que David también mandó a hacer sus cosas. Bueno, en ese tiempo la ley nos decía todo eso. Teniendo en cuenta todos estos personajes, vamos a ver cómo fue esto.
dice la palabra. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bacri, que venía ya de los hijos de Cush, que eran malos, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. El hijo de Isaí es David, su papá se llamaba Isaí. Cada uno a su tienda, dijo Seba. Listo. Que era de la misma tribu de Benjamín que David. Mire que eran familia. Así, todos los hombres de Israel abandonaron ¿a quién? A David. Sabiendo que, mire, cuando David fue ungido la última vez, fue ungido por todas las tribus de Israel. Y en esa estaba la tribu de Benjamín, que era la de él. Pero ¿qué dijo? Este Seba dijo: no, abandónenlo. Siguiendo a Seba, hijo de Bicri, abandonado y se fueron pan de Seba. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa. Acuérdense que él dejó 10 mujeres concubinas. ¿Qué le recomendaron a Absalón que hiciera con esas mujeres concubinas de su papá? Que se llegara a ellas, ¿se acuerda? Pero David supo eso, porque David tenía espías ahí. Entonces, ¿qué pasó? Dice, y las puso ¿en qué? En reclusión. Cabe anotar, hermanos, que esas mujeres no tenían dominio sobre ellas, ni dominio sobre su cuerpo. David las dejó ahí, él arrancó con toda su gente, es que para que guarden la casa. Pero ellas, así como Betsabé, ellas no tenían dominio de decir: no es que yo, respéteme, yo no quiero estar con usted, guarden. No, eso así como con Tamar, la mujer en esa época no tenía los derechos y los beneficios de ahora. Ninguna de estas mujeres que David puso en reclusión como que fueran culpables, en sí fueron culpables de eso. ¿Qué podía hacer Betsabé ante que el rey la mandara a llamar? ¿Qué podían hacer estas 10 concubinas cuando el otro lo aconsejó y le dijo: súbase al terrado y lléguese allá a esas mujeres? Esta mujer no podía hacer nada. David las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Mire las cosas. Esas mujeres, ¿qué culpa tenían esas mujeres que si ellas eran mandadas? ¿Sí? Y esas mujeres fue lo primero que David hizo cuando llegó. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá. Vamos ahora con Amasa, sanguinario, sobrino de David. Comandante del ejército de David, que fue luego militar, que era pariente de Joab y de David, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Amasa? Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, le dijo David, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Mire, una de las cosas por las que Joab mató a Amasa fue porque Amasa se demoró mucho en convocar el templo. Al parecer, él era un hombre calmado y Joab era un hombre más ese. Entonces, mire lo que pasó aquí. Pero se detuvo más del tiempo que le había sido. Y dijo David a Abisai, llega Abisai, líder militar, sobrino de David: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. O sea, le dijo David a Abisai, al otro sobrino, que Seba les iba a hacer más daño. O sea, ¿por qué? Porque es que acuérdense que en el capítulo 1 dice que era un hombre perverso
y dijo, no, no tenemos parte de aquí, se van. Entonces David dijo, mire, este nos va a hacer más daño que el mismo Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab. Recordemos, Joab, sanguinario, sobrino de David, y que mató a Abner y a Amasa. Entonces salieron en pos de los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri, de la tribu, para ir al del otro que era familiar también de él. Eso fue una guerra entre los mismos familiares. Eso fue una guerra prácticamente entre familiares. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, el que era calmado. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Ay, Dios mío. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Vea, esos besos. ¿Recuerdan cuando Jesús, mire, cómo lo entregó? Con un beso y después lo mató. Ay, Dios mío. Y mire que dice, esto vamos a traerla aquí. Tomó Joab la diestra de la barba de Amasa, o sea, lo cogió así y lo besó. Dios mío. Y este es un beso de traición, así como el apóstol Judas traicionó a Jesús con un beso. Mire. Y después de que lo besó, lo hirió. ¿Cómo sería eso? En la quinta costilla, que de una vez le enterró y derramó las entrañas por tierra. O sea, le sacó hígado, intestino, eso fue de todo. Y cayó muerto sin andar solo. O sea, ese hombre era tan certero. Dios mío, ese Joab era tan certero que de una vez, no, pues que ya él había matado a Salomón, a Absalón. Él ya venía con su cosa. Luego dice, después Joab y Abisai, que eran hermanos, ¿sí? Fueron en persecución de Seba, el hijo de Bacri. O sea, se juntaron los dos para ir por el otro. Y Amasa yacía revolviéndose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Ay, Dios mío. Amasa, la gente pasaba y le miraba. Oh, Dios mío. Luego fue apartado del camino. Pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Macá y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Macá y pusieron baluarte con la ciudad, y quedó la ciudad situada. O sea, eso fue una guerra que se formó ahí, y iban matándose entre primos. Mire, esto fue entre primos y hermanos, una cosa horrible. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. O sea, Joab era en eso.
Porque es que mire que la misma palabra lo tilda a él de sanguinario, ¿no? Porque le gustaba la sangre, le gustaba matar, él le gustaba, porque él le gustaba. Y vinieron y sitiaron a Abel, y todo el pueblo quería arribar todos los que estaban con Joab. Entonces, una mujer sabia, mire acá, en la Biblia aparecen personajes que no dicen ni quién es el nombre, ni el apellido, de dónde era. O tal vez fueron ángeles, no sé. Una mujer sabia, quién sabe quién era esta mujer, porque la Biblia no nos dice. Y en la Biblia dice la palabra que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Pero aquí aparece una mujer que nos dice que fue sabia, o sea, que tuvo sabiduría y hizo lo que se tenía que hacer. Dio voces en la ciudad diciendo, gritando, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. O sea, esa mujer sabia quería hablar con quién, con Joab, que ya había hecho esa carnicería. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? O sea, ya no lo conocía. Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió a ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Ay, santo. Falta ver quién era esta mujer, si no era un ángel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Mire, Dios sabe por qué puso una mujer ahí. Porque donde hubiera puesto un hombre, con lo sanguinario que era Joab, lo hubiera matado de una vez. Digo, yo aquí tendría, porque puso una mujer y un hombre, y donde un hombre le diga eso y ese hombre, ¿y usted qué me va a decir a mí? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, le dijo él, mas un hombre del monte de Efraín. Oye, recuerden que nosotros hemos dicho que ese monte de Efraín tenía un misterio, ¿verdad? Que se llama Seba, hijo de Bacri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregadme a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Esa mujer arrojó la cabeza fuera de la cabeza de Seba. Él andaba era buscando el cuerpo de Seba, y Dios mío. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. O sea, tuvieron que cortarle, después de cortarle la cabeza y tirarlo allá. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad. O sea, que donde él no les entreguen esa cabeza, ese hombre hubiera destrozado esa ciudad. Cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Mire, esto fue mucha sangre, mire. Ahí, aparte de la Biblia que lo dejan a uno, la guerra no es buena, Dios mío, y en este momento estamos en una situación que no sabemos si esa guerra que hay en este momento en Israel y todo eso se sigue o no, pero mire que en una guerra la gente ni piensa. Gracias a Dios apareció gente sabia, esta mujer, porque donde esta mujer no tiene en la cabeza de Seba, seguro que la cosa hubiera sido peor. Dice en el 23, ¿quiénes eran los oficiales de David? Era su misma familia. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joaida, sobre los cereteos y peleteos.
y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abisai sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Sabemos que eran familiares y muy allegados y de su misma tribu. Pero esto no quedó así. Viene la venganza de los Gabonitas. ¿Qué pasó con los Gabonitas? Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa. Esto es Píldoras de Fe, Estudios Bíblicos.